Seguimos compartiendo la tarde en casa. Nicolás, vamos a recibir a dos ilustres invitados. Una invitada y un invitado. Es mejor ser un ilustre conocido que los desconocidos de siempre, ¿no? No, pero en este caso son, además de buenos amigos que nos han acompañado antes para analizar los temas políticos, que a veces son complejos de llevar adelante porque naturalmente el televidente lo siente, el que está involucrado, lo siente como algo que tiene que ver con sus propias preferencias, ya sea a favor o en contra. Y bueno, dos especialistas como ustedes nos ayudan a ver los problemas complejos con menos pasión. Yo le conté a un amigo, cuando le conté a un amigo hace años, gracias por la invitación. No, por le conté a favor. un amigo hace años que iba a estudiar ciencia política, me dice, pero vos sos masoquista. Amigo psiquiatra. Y bueno, está. No, En fin. porque es un tema que a algunos nos resulta apasionante, Sí, o interesante. sí. O... Al uruguayo en general En le general, gusta ¿no? bastante. En otros países es menos querido. Acá todos somos un poco políticos, comentaristas políticos. Exacto. A pesar de que estamos en un mal momento, el sistema de partidos ahora está en un mal momento desde el punto de vista de la reputación, de la opinión pública. Sí, sí. Igual estamos entrando en los días en que ya nada es un mal momento para nada. Te diría que el 1 de junio ya la opinión pública se cambia y está Por el todo bien. Mundial. Claro, obvio. Por Bueno, eso. pero ahí depende cómo nos vaya, porque... Bueno, ¿no? pero por unos días se van a olvidar. Pero Sí. mientras no se olviden, sí, la confianza o la simpatía hacia los partidos, la identificación de los uruguayos con un partido que nosotros medimos Sí. regularmente, la identificación partidaria está bajando, está en uno de los momentos más bajos de los últimos años, es cierto. Sí. Eso es uno de los hechos. ¿Es un nivel históricamente bajo, Mariana? Sí. Yo no sé, ¿lo presentamos, Nico? Mariana Pomies, Ahí está. de la consultora Cifra, directora de opinión pública, y Adolfo Garcé, quien es catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales. Y, bueno, sociólogo, politólogo. Tengo un colega que no voy a decir quién es, pero lo estoy mirando, que dice, sí, Adolfo vine con un libro para que me autografiara. Sí. Una vergüenza. Es fundamental. Una cosa. Ese es el objetivo. Donde hubo fuego, la historia moderna del MLN. Pero ese es otro tema. Todavía Siempre queda fue gente buena, mirá vos. Que compra libros. Que compra libros. Eso es muy Que bueno, compra gente libros. que compra libros. Bueno, muy bien, pero el tema de estos días, o uno de los temas, tiene que ver con las elecciones del domingo en Venezuela y las circunstancias en las cuales transcurrieron. No hablemos del resultado, porque el resultado ya se conocía. Recordemos que la principal fuerza de oposición, denominada Frente Amplio, decidió no participar. Falcón, el candidato que participó, es un ex chavista que está en la oposición, pero que bueno, se cortó solo. Creo que hubo otro candidato, por lo menos, o alguno más. Eran candidaturas minoritarias. Pero bueno, todas las circunstancias han llevado a que muchos países, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, países de América, de Europa y de otros lugares, rechazaran ese resultado. Muchos países muy cercanos a Uruguay, como Argentina y Brasil, entre otros. Y el gobierno uruguayo había permanecido en silencio hasta ayer. Mientras tanto, había declaraciones dentro del Frente Amplio y del propio gobierno, algunos apoyando decididamente, como el Partido Comunista, el MPP, y otros condenándolo decididamente, como, y sobre todo el ministro de Economía, Danilo Astori. Algo de eso dijo también el ministro Rossi, el ministro de Transporte. Sí. Es un tema que divide al Frente Amplio. El gobierno sale con una declaración donde advierte sobre la conveniencia de no aislar, de no seguir aislando a Venezuela. Una declaración muy particular porque no se pronuncia. No habla se de- pronuncia sobre la elección. Dice, viendo la elección, reafirmamos la necesidad de un diálogo. Bueno, pero aquello de decilo, Enzo, ¿no? Es decir, Claro. ¿cómo fue la elección? ¿Fue legítima o no fue legítima? No se pronuncia sobre eso. Bueno, El ¿cómo? Poder Ejecutivo hubiera querido hablar, pero no quiso tener problemas con el Frente Amplio. Bueno, eso está pasando bastante, ¿no? Sí. En este periodo de gobierno. Si el Poder Ejecutivo tiene ciertas preferencias que no coinciden con las preferencias mayoritarias del partido que lo llevó a esos cargos. Las Ese preferencias contraste, ¿no? mayoritarias de los integrantes de la dirección del partido. Porque nosotros que hemos acuerdo. medido muchos temas vinculados a Venezuela, dentro de los votantes del Frente Amplio hay una mayoría que quisiera que el gobierno tomara más distancia, que no apoya ¿Más las cosas distancia que... de Venezuela o, del frente, o de la No, fuerza de del Venezuela, gobierno? de Venezuela. Claro.
Entonces sí, el gobierno trata de mantenerse en sintonía con la dirección del partido, pero no con los votantes. Exacto. Y los votantes tampoco quieren, por ahora no han resuelto mucho cómo asociarse con la dirección, ¿no? Claro. Tampoco, eso es cierto. Porque, digamos, no hay suficiente fuerza, no hay suficientes ganas. Ahora, ahí tengamos presente también que el Frente Amplio, por su propia historia, origen y naturaleza, tiene una dirección que no refleja necesariamente el sentir de la mayoría de sus votantes. Y esto hasta ahora no se le ha encontrado solución. Está pensado así el Frente, ¿no? Está pensado, sobre todo después de la dictadura, un cambio en los estatutos que lo que hace es que los cargos del Frente Amplio, bueno, en realidad derivan de los comités de base. Se nombra el Congreso del Frente Amplio, que nombra cosas tan importantes como los candidatos a la presidencia, aprueba el Congreso, aprueba el programa, es un Congreso de militantes. Los militantes son los que están en los comités de base, y en los comités de base solo hay cierto tipo de militantes, bueno, como hemos visto ahora no hace mucho, militantes comunistas o MPPistas, en su gran mayoría. Entonces hay una distancia grande entre las preferencias de la estructura frente amplista y las preferencias del electorado frente amplista. Sí. Es un lío. Hay una segunda distancia también, le pregunto, más sofisticada entre el votante del MPP que en buena medida vota a Mujica y la expresión del MPP a nivel partidario. Esa es difícil. Sí. Sí, a ver, te hago una trampa y te agarro del otro lado. Los votos que tiene el MPP con Mujica a la cabeza no necesariamente son votos del MPP, sino que son votos de Mujica. Exacto. Y no necesariamente todos esos votantes se sienten identificados con la cúpula del MPP, sino que siguen a Mujica y apoyan muchos de los dichos de Mujica, pero no se sienten parte de ese otro sector que parece que estuviera como disociado. Mujica va por un lado y el MPP por el otro, que hace sus declaraciones y que toma sus decisiones políticas con un capital que no es propio. Claro. Ese es un andarivel que vamos a retomar, pero me atrevo, Gerardo, a hacer una pregunta, si podemos abordar desde el punto de vista estrictamente técnico, científico. ¿La elección de Venezuela fue genuina? No. Yo creo que la última elección, una elección donde el principal partido opositor porque las elecciones no perfectas comparece. nunca no existen, ¿no? Entonces, vamos a lo grueso. Mira, técnicamente, para la inmensa mayoría de los politólogos que yo conozco, Venezuela es una dictadura. Lo es, yo sería bastante preciso en esto, lo es desde julio-agosto del 2017. La última elección democrática fue una elección en la que perdió el gobierno. Fue diciembre del 2015. Yo traje mi laptop, no sé si la ven. Sí. Mi laptop, para no errarle los números, Tecnología digital, la manejás con los dedos, claro. Tecnología digital. Bueno, en esa elección de diciembre del 2015, elección para el Parlamento, llamado Asamblea Nacional, la oposición obtuvo 110 cargos de 167. La oposición arrasó. Entonces, ¿qué pasó? El chavismo, que es un partido con vocación hegemónica, un partido que no acepta perder, ¿qué hizo? Convocó una asamblea constituyente en julio del 2017 y la oposición no se presentó porque dijo, ¿qué chances tiene este gobierno que acaba de perder las elecciones de hacer una reforma constitucional? No participó, ganó el chavismo la elección de la asamblea constituyente, una asamblea constituyente muy rara, también de integración corporativa más que ciudadana. Y una vez constituida la Asamblea Constituyente, desplaza al Poder Legislativo, asume el Poder Legislativo, desplaza al Parlamento electo y además, acto de gobierno número 1, ¿no? Destituye a la fiscal Ortega, Luisa Ortega, la fiscal que venía enfrentándose con el chavismo. Estás haciendo una historia objetiva de lo que pasó. Eso es así, o sea mirá, por algo en las mediciones internacionales, Venezuela en el 2017 dejó de ser una democracia. No es una democracia. Técnicamente, vos preguntabas técnicamente, bueno, en lo que yo entiendo, al menos lo que yo entiendo, técnicamente dejó de ser una democracia a mediados del año pasado, cuando se desplazó al Parlamento y se intervino el Poder Judicial. Chao. No hay tutía. Sí, porque se ha debatido mucho sobre la represión que hubo decenas de muertos en los primeros meses del año pasado. Y allí se polemizaba entre los defensores del gobierno de Venezuela y los opositores, que eran las guarimbas, eran como manifestaciones violentas, que eran golpistas, y desde la oposición se decía, bueno, pero igual hubo hubo una represión muy cruel,
Y también aquí se reprodujo esa polémica. Lo que tú señalás, no sé si Mariana tenés la misma opinión, sí, es que esa decisión de desplazar al Parlamento es una decisión ilegítima. Por favor. A ver, acá cuando se canceló el Parlamento, el 27 de junio de 1973, dijimos hubo un golpe de Estado, ¿no? Bueno, cancelaron el Parlamento electo democráticamente porque el partido de gobierno no tenía mayoría. Y se las ingeniaron para traspasarle el Poder Legislativo a una asamblea oficialista. E intervinieron el Poder Judicial. O sea, lo que pasa Sí, es sí, que claro, desaparecen no hay los tres separación de poderes. No hay democracia, no hay república, no hay nada. Hay una dictadura de un partido que se cree identificado con los intereses de la gente. Ahora, ¿cómo ha sido la evolución de la opinión del gobierno uruguayo, que ha tenido también sus momentos de enfrentamiento con el gobierno chavista? Recordemos cuando Chávez decía, el compañero Tabaré, me voy, me reúno contigo cuando quieras, voy a Montevideo, donde tú quieras. Creo que estaba en Europa en ese momento el presidente Vázquez. Y ha tenido también momentos de enfrentamiento con el gobierno de Maduro. Personalmente creo que Vázquez, eso que tú decías, ¿no? Muchas veces se ha contenido porque el Frente Amplio como partido tiene una opinión, pero las veces que Tabaré Vázquez ha opinado ha sido siempre cuidándose, pero marcando la diferencia con el gobierno de Venezuela en cuanto a su funcionamiento, a la democracia, al tema de los presos políticos, al funcionamiento de los partidos. Tabaré Vázquez personalmente ha tenido diferencias. El problema es que el Frente Amplio, como partido, no termina de... Mariana, y el canciller Noboa, ¿no? También ha tenido También momentos de mayor distancia con... Más aún que Tabaré, yo creo que ha sido más porque su función es un poco, o sea, dentro de su rol está eso, y le ha costado muchas críticas dentro del Frente Amplio. De hecho, hoy se lo volvió a cuestionar. Cuando estuvimos preparando el programa con la producción, nos preguntamos qué real impacto tiene esto en la opinión pública dentro de unos meses cuando empecemos a estar cerca de la votación. Che, el tema Venezuela incide. Hay que decir, la verdad que no incide nada. El Frente Amplio no va a quedar muy perjudicado por esto, más allá de que abre... Antes de responder eso, para entender un poco el vínculo del Frente Amplio y en definitiva el gobierno, que no es lo mismo, pero es parecido, yo plantearía dos grandes capítulos. Uno, el tema de realmente los vínculos económicos con Venezuela, muchos de los cuales son explícitos y ya en el primer momento de Chávez con muchas aportaciones, apoyos económicos que dio Chávez, y luego con vínculos que son muy transparentes, ¿verdad? Los apoyos a las cooperativas, etcétera. Y claro, dentro de ese marco, desde la oposición se denuncia que además hay cosas que son ilegítimas, que son turbias, y hay toda una discusión. Y después está todo el tema de la Latinoamérica unida y que Venezuela es estratégico para una América Latina que sea una opción a los Estados Unidos. Como que yo veo esos dos grandes capítulos en Juego en la Izquierda, pero me gustaría ver cómo ustedes los ponderan y qué se puede entender de todo esto. Porque si es una dictadura, cualquier militante mínimamente inteligente Frente Amplio o adherente no lo puede hacer conciliable con su pensamiento, ¿no? Mira, yo creo que la economía no es todo. Los vínculos económicos yo creo que explican una parte de la solidaridad tan increíble, ¿no? Del Frente Amplio con el gobierno de Chávez. Pero solo una parte, porque fíjate vos, no es que el Frente Amplio no pueda decir Venezuela es una dictadura. Está bien, hay plata, ¿no? Hubo plata que circuló, que fue que vino. Es que algunos sectores no creen que sea una dictadura. Bueno, sinceramente no lo creen. No pueden decir que Cuba... Claro. No le deben plata a Cuba, ¿no? Ni al Partido Comunista. No tienen, no sé, creo yo que no hay dinero del Partido Comunista Cubano viniendo para acá. Y tampoco pueden decir que Cuba es una dictadura. Entonces, hay vos decías dos cosas bien separadas. Hay un tema ideológico, ¿no? Y después hay un tema económico. ¿Cuánto pesa cada uno? Los dos pesan mucho, los dos pesan mucho. A mí los dos pesan mucho. Pero hay también un tema ideológico. Creo que hoy en la situación de Venezuela actual pesa más lo ideológico que lo económico, porque parte de todo ese comercio que en algún momento, cuando Venezuela todavía podía, hoy está muy reducido. Entonces me parece que es un tema ideológico donde algunos se casaron y no estoy tan, como tú decías, yo creo que ellos se dan cuenta cómo viene la mano, pero no pueden desdecirse de lo que hicieron hasta ahora. ¿Quiénes son ellos? Y ese sector del Frente Amplio que los apoya. Bueno, el MPP, el Partido Comunista son los más fervientes. Pero está bien, pero yo pregunto, porque uno tiene que tomarlo como que sinceramente creen que eso es una forma de democracia válida. Yo no puedo, me cuesta creer que piensen que es una forma de democracia válida. ¿Te cuesta creer a vos, Adolfo? Yo pienso que no sé,
Yo pienso que creen, que en todo caso, que seguramente piensan que lo que está pasando es necesario para afirmar un proceso de transformación popular, algo así, pero ¿no? eso no es una democracia. Claro. Eso es justificar determinadas acciones. Y así terminan las cosas. En el fondo, la vieja terminan. idea de la dictadura del proletariado en el siglo XXI. Eso digo, son 100 años repitiendo la misma El fin noticia. justifica los medios. O tal vez no tan lejos, porque en los años 60 los principios de la defensa republicana democrática estaban muy cascoteados, y ahora hay algunos ecos de ese pensamiento, tal vez. Disminuir el valor de esa separación de poderes que quedó totalmente abollada porque en el además, pasado en Venezuela. Venezuela pasó a ser algo así como la penúltima ilusión de la revolución socialista, ¿no? Entonces, bueno, se desmembró el campo socialista, yo qué sé, no sé, China es autoritaria pero cada vez más capitalista, Cuba es un lío, no se sabe para dónde va, y hay mucha gente, creo, dentro del Frente Amplio, dentro del ala izquierda del Frente Amplio, como decía Mariana, comunistas, MPPistas, que hace años que ven ahí como la llama de la revolución todavía encendida. El socialismo del siglo XXI, ¿no? Que nos espera. Está bien, pero viendo lo que ocurre, no digo el análisis de lo que ocurre en Venezuela es una tragedia en toda la línea, porque podemos discutir si hay democracia, lo que no podemos discutir es que es una catástrofe económica. Para que la gente nos entienda, sí, ¿no? Yo les cuento una anécdota de hace 4 años, Instituto de Ciencia Política, un venezolano. Profesor Garcés, quiero hablar con usted, yo llevo 3 años aprobados en Venezuela, me tuve que venir. ¿Por qué te viniste? Bueno, porque yo en realidad no soy chavista, militante estudiantil, y empezaron las bandas, empezaron a amenazarme. Ah, ¿te amenazaron? Sí, me amenazaron. Y a mi hermano lo agarraron y lo torturaron. Decidimos venir. Eso es lo que pasa en Venezuela. Lo que pasa en Venezuela es que hay persecuciones, lo que pasa en Venezuela es que hay presos, lo que pasa en Venezuela es que hay tortura. Es una dictadura. Está bien, pero ese mismo tipo de denuncias existió durante décadas desde Cuba y mucha gente sigue pensando que eran agentes del imperialismo, gente que estaba infiltrada, pagada por el imperialismo yanqui, y que lo que está diciendo es mentira porque le paga el imperialismo que lo que pasa en Venezuela es una catástrofe económica porque el imperialismo sabotea a la revolución bolivariana. Es decir, estamos en el terreno de las creencias religiosas y no de los Pero hoy, con toda la información, uno puede decir, bueno, hace 20 años lo que pasaba en Cuba podía ser. Hoy con la tecnología, con la información en tiempo real, con la cantidad de medios que tenemos para ver las cosas que pasan. Con miles de inmigrantes venezolanos. Claro, pero Cuba también tuvo miles de inmigrantes que denunciaban. No habían venido acá, es cierto. Pero me parece que hoy, con la tecnología y con cómo podemos ver de primera mano las cosas que pasan, es muy difícil negarlo. O sea, a medida que es más visible para todo el mundo, mientras queda lejos y no vemos tanto, uno puede dudar, pero hoy por hoy es muy difícil de negar. Ahora, eso es interesantísimo porque sí, ahora hay que tener cierta pericia para separar lo genuino de lo que no es genuino, porque la verdad que también hay muchas noticias falsas en todo este tema de la fake news. Y también es cierto que Estados Unidos ejerce su presión, interviene. Eso también es cierto. Exacto. Entonces, apelo a los expertos en el siguiente, porque ahí lo que, por lo menos yo, no es que reivindique, pero giro la mirada a la política. ¿Cómo es que el Frente en la interna no pone esto en discusión y dice, che, muchachos, a ver, somos de izquierda, defendemos los avances sociales, somos socialistas, pero esto es una dictadura. ¿Qué hacemos? Vamos a discutirlo. ¿Por qué no surge eso? ¿Dónde está la parálisis que impide, si es que existe eso, no? Es que estar en el gobierno impide eso, contrapesos internos. Mirá, yo creo que son esos contrapesos internos, ¿no? Bueno, un partido comunista muy influyente en la estructura, otra vez, ¿no? Y un MPP que también mira con simpatía ese proceso. Entonces, el MPP es la principal fuerza electoralmente hablando. El Partido Comunista es la principal fuerza en la estructura organizativa, ¿no? Son dos bloqueos importantes, dos actores de veto muy importantes. Que también son los que manejan el PIT-CNT. ¿Qué te parece? Juntamente con otros sectores de la izquierda, ¿no? Parece mentira, pero en el momento sindical sí se está discutiendo. Viste que ¿no? El sindicato de la bebida y COFE plantearon reparos a la declaración de apoyo al proceso democrático, no sé qué, a la elección, que acaba de adoptar el PIT-CNT, la mesa
representativa. Ahora, viste que estamos entrando en el último semestre del año anterior al año electoral, ¿no? Que como cada vez se adelantan más las elecciones, todo se ve en clave electoral. Pero algo te preguntaba, vos preguntabas sobre el costo político. Si esto va a incidir o no, porque hay mucha gente que dice, la verdad, esto al Frente Amplio ni lo toca, porque lo que importa es la economía y la seguridad. Y yo tengo mis dudas, pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes y cómo lo ven? Mariana, que está más sobre los números que yo. Yo creo que todo este tema de estas... La gente no está preocupada por Venezuela, no es una preocupación de los uruguayos, ni el lunes se levantó diciendo a ver qué pasó en Venezuela. Hay un grupo de gente más educada, la gente más de izquierda, que tiene más, no que tenga más sensibilidad hacia el tema, sino que por la postura de su partido siente que tiene que tener un poco más de opinión. Ahí está. Claro. Esa está un poco más informada. El resto no. Lo que pasa en Venezuela lo ven como una noticia. Chávez es Maduro es como un hombre un poco loco. Alguna vez hemos hablado. Bueno, hasta Mujica lo ha dicho. Sí, sí. Entonces... y además está claro, por lo que decía Nico, además nos recordaba, que ya si esto hubiera ocurrido hace 10 o 15 años, todos tendríamos claro que impactaría de una manera más directa sobre el comercio exterior, sobre el petróleo. Hoy en día... No. Sí. Entonces, yo creo que a la hora... acercándonos a las elecciones, no es un tema fundamental para el Frente Amplio, pero yo creo que como el Frente está teniendo problemas en muchos de sus votantes que están alejándose, que están desencantados, que se perdió la sintonía. Entonces es un elemento más que ayuda a esa pérdida de sintonía. Obviamente la oposición lo va a hacer jugar y depende cómo lo va a jugar, podrá pesar más o menos el año que viene esta postura. Pero para un grupo que está dudando de si los va a volver a votar, que se siente alejándose del Frente Amplio, esta es una gota más en el vaso que ayuda. Claro, es decir, en ningún caso es a favor. Nunca. Y potencialmente puede causarle un daño de 1 a 100. No sabemos cuánto. Probablemente no sea muy alto. Pero en ese sector, porque la mayoría está por fuera y sí, estuvo mal, pero... Es interesante eso, María. En muchos votantes frentistas, este es un tema que no le resulta decisivo. Sí, pero en aquellos indecisos, que son los que el Frente va a necesitar, ojo, son poquitos, pero son fundamentales. Sí, siempre ha sido un mapa peleado electoralmente. Interesante, muy claro lo que planteas, Mariana. También los militantes de la oposición, hay muchos de ellos, obviamente tal vez no sea un grupo enorme, pero que tienen el tema de Venezuela muy conocido porque van al ataque con esto. Cierto. Y ahí hay un tema que electoralmente puede pesar, porque en los temas en que tu grupo político está a la defensiva, sea cual sea, son complicados, ¿no? Porque ahí tenés que defenderte y vas reculando. No sé si es lo que pasa con Venezuela, más allá que sea un tema importante o no para la gente. Yo creo que va a depender, o sea, todavía estamos lejos de la campaña y todavía suficientemente lejos como para que el daño sea más en la interna y en los que es otra cosa más que va generando. Es como esos matrimonios que toda la pelea va contribuyendo y otra cosa más y otra cosa más, ¿no? Sí. Pero al final no sabes por qué te separaste. Claro. Porque fueron un cúmulo de cosas, ¿no? Claro. Pero el asunto es si sigue habiendo amor y es simplemente un escenario de conflicto pasajero. Estamos en momento de conflicto. Ese sector está en momento de conflicto. Todavía no puede definir los sentimientos. Está claro, está claro. Pero también es cierto que el Frente Amplio ha construido su romance con la mayoría de la ciudadanía. Es un proceso de larga data y que se han manifestado como muy sólido, ¿no? Son 3 gobiernos consecutivos con mayoría propia. No es un amor pasajero de verano, no es un amor de verano, ¿no? No, es un matrimonio sólido, pero que está teniendo muchos problemas. Claro, exactamente. Bueno, vamos a... Ya venimos, seguimos hablando con ustedes. Es un gusto, como siempre, que nos acompañan. Nos vamos al show de fuego, ¿te parece, Nico? Sí, además el título es tremendo. Fuego en la Facultad de Química. Pasa. Sí, en la facultad. Pero no, ojo que es un fuego controlado. Es pedagógico. Magdalena Correa, adelante, buenas tardes. Buenas tardes para ambos, para los invitados también. Se está desarrollando la Semana de las Ciencias aquí en la Facultad de Química y por eso estamos con la decana. Está terminando por estos momentos el show ese de fuego organizado por el colectivo Química de Más. Así que bueno, vamos a contarle un poco también a la gente, porque es una propuesta lúdico-creativa, lúdico-educativa, vinculada sobre todo a los niños, a los adolescentes, para que se acerque un poco más la ciencia, sea un poco más terrenal para estas personas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a nuestra facultad.
y apoyarnos con este tipo de iniciativas que desde muchos años se vienen realizando en la facultad. Este año en particular, como decías tú, es el show de fuego, que se basa en un enfoque de ver reacciones de combustión. Lo que pasa que si a un niño uno le habla de reacciones de combustión no entiende. Entonces lo que hacemos es experimentos que son muy atractivos desde el punto de vista visual y con ruido, con explosiones. Los hacemos, digamos, captamos la atención desde esa forma y después le vamos incorporando, digamos, la explicación química, de forma muy sencilla, pero para que ya les vaya quedando la terminología. ¿Cómo son esas reacciones justamente de los chiquilines? ¿Se entiende? ¿Después dialogan con ellos? ¿Quedan dudas? ¿Se abre una instancia de diálogo? Sí. Ellos mientras las van haciendo preguntas, los van alentando a que aplaudan, a que, digamos, los incentiven a seguir haciendo pruebas. Y sí, por ejemplo, y además cada una de estas experiencias las insertan en una leyenda o en un cuento. Por ejemplo, ahora estaban contando cómo se iluminaban antes las calles, entonces hicieron una lámpara, quemaron fósforo, después en otro momento queman distintas sales metálicas que tienen colores rojos bien fuertes, amarillos. Entonces, de esa forma van explicando que con distintos metales combustionan de forma distinta y que dan colores diferentes. ¿Sí? Vamos a pedirle a Fabricio que se acerque porque en estos momentos están saliendo quienes estuvieron participando, pero creo que quedaba alguna demostración todavía. Bueno, no sabemos qué pasó, si se prendió fuego, esperemos. Sí, espero que no empiecen a salir de ahí de repente, ¿no? Bueno. Mientras salga gente y no salga humo. Sí, venimos con la química intensa esta semana, Gerardo, ¿no? Entre las grasas trans ayer y el fuego de la combustión hoy. Pero bueno, muy interesante, ¿no? Poner sobre la mesa el tema de la química de una manera más entradora, ¿no? Exacto, sí. Yo te comentaba, yo veía unos laboratorios espectaculares cuando iba al liceo en el Zorrilla, que eran relativamente nuevos, además, hace unos años. Y para mí era un mundo extraño, fantástico, sí, claro. Pero algo que me resultaba muy lejano, ¿no? Ciencia ficción. Exacto, sí. Muy interesante. Yo recuerdo algunas crónicas del primer vallismo, cuando se armaban los liceos en el interior, el momento clave cuando trasladaban los laboratorios, que había que importarlos, venían de Alemania, que los alemanes en esa época andaban muy activos con la química, y se instalaban en Melo, en Durazno, y era una revolución educativa, ¿no? Y bueno, buenísimo. Bueno, ¿no pudimos retomar el contacto con el móvil? No, todavía no. Vamos, ahí está, hacemos una pausa a ver si podemos... Igual que avisen que está todo bien. Claro. Que siguió todo tranquilo. Claro, bueno. Le avisamos a la mamá que está todo bien. Venimos enseguida, no se vayan. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos.